Muy bien, jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Mi nombre es el profesor, el magíster Orlando Hansara Carrera, y soy el responsable en este caso del área de geografía. Hoy día vamos a trabajar el tema correspondiente a las fuerzas internas que modifican el relieve dentro de nuestro planeta. Vamos a observar cuáles son estas fuerzas internas y de qué manera han ido modificando constantemente el relieve de nuestro planeta, principalmente el relieve compuesto por lo que compone a la litosfera. Vamos a observar diferentes fuentes de información como video, textos, que nos van a permitir argumentar, comprender y analizar cómo se ha ido modificando el relieve. Continuamos. Antes de iniciar con la clase, siempre haciendo hincapié en este tema, jóvenes. Recordamos que nuestro país se está encontrando por un proceso de una emergencia sanitaria y no solamente nuestro país, el mundo entero. Es por ello que se recomienda las siguientes pautas. Número 1, el lavado constante de manos que les va a permitir a ustedes evitar el contagio del COVID-19. Número 2, en cuanto a la nueva convivencia social, no olvidar, si es que vamos a frecuentar un lugar público, pues usar doble mascarilla, protector facial, alcohol tanto en líquido y en gel, así como también los protocolos de distanciamiento social. Recordar que entre una y otra persona debe de haber entre 1,5 a 2 metros de distancia. Continuamos. En cuanto a los acuerdos o normas de convivencia del aula, quiero hacer hincapié en dos normas de convivencia. La primera, enregistra tu asistencia en clases. En esta norma de convivencia, me gustaría que todos ustedes pudieran comprometerse a ingresar a las clases videoconferencia Zoom mediante el siguiente orden: apellidos, nombres y al grado que pertenecen. En este caso, Arada Carrera, Orlando Hans, primero A. Esa es la forma correcta en la que deben de ingresar a la clase. Si no, de lo contrario, no se va a poder registrar correctamente su asistencia. Y otra norma de convivencia que quiero hacer hincapié es en cuanto al respeto a la opinión de mis compañeros. En cuanto a esta norma de convivencia, pues hacerles recordar que para poder opinar o dar para poder opinar, ¿correcto? O hacer algún comentario o una pregunta, pues ustedes pueden utilizar la herramienta mano que se encuentra en Zoom para que sea de una manera correcta, ordenada y sobre todo respetando los derechos de sus compañeros. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase y vamos a observar el siguiente video. Para observar el siguiente video se le hace la siguiente recomendación: tener a la mano lapicero, lápiz y un cuaderno o hojas para que puedan apuntar las ideas relevantes que vamos a observar. Muy bien, vamos a visualizar el video, jóvenes. Estudio Jaini y Tráemelo.mx presentan ¿Por qué hay terremotos? En el folclore japonés, el dios Kashima tenía atrapado a Namazu, un enorme pez gato, bajo una roca. Pero si se descuidaba, Namazu se sangoloteaba tanto que sacudía a todo Japón. Para los antiguos hindúes, cuando uno de los 8 elefantes que sostenían la tierra se cansaba y agitaba la cabeza, hacía temblar el mundo. De acuerdo con Aristóteles, los terremotos eran causados por el aire que fluía por profundas cámaras subterráneas, y Tales de Mileto consideró que la tierra flotaba sobre agua y que los terremotos eran como el bamboleo de un barco sobre las olas. Pero realmente, ¿qué causa los terremotos? Algunos son causados por actividad volcánica, por el fracking o hasta por explosiones, pero la mayoría no. Si hacemos un mapa donde mostremos dónde han ocurrido los terremotos durante unos 50 años, quizá obtengamos una pista. ¿Notas un patrón? Allá por el siglo XVI, el cartógrafo flamenco Abraham Ortelius, viendo los mapas que hacía, se dio cuenta de que los continentes encajaban como en un rompecabezas e imaginó que quizá en un pasado remoto estuvieron unidos, lo que significaba que quizás se seguían moviendo en una especie de deriva continental, teoría que en 1912 propuso el alemán Alfred Wegener y que se confirmó gracias a los mapas del fondo marino de la geóloga norteamericana Mary Tharp.
Sucede que la capa más externa de la Tierra, la litosfera, que es sólida y fría, descansa sobre otra capa más caliente y fluida, la atenosfera. Tales de Mileto no estaba tan equivocado, ¿eh? La litosfera no es una única capa sólida, sino que está dividida en placas llamadas tectónicas. Las divisiones entre ellas se llaman límites de placas. Las corrientes de convección de calor dentro de la atenosfera provocan que las placas tectónicas se muevan desde 1 hasta 16 centímetros cada año, unas separándose y otras apretándose. Los límites de capa que se separan se llaman divergentes. Las grietas se rellenan con material que viene desde el manto. También pueden deslizarse de manera paralela. Estas fallas se llaman transformantes. Debido a que hay una fuerte presión y fricción, el movimiento no es suave, sino que se va acumulando energía hasta que ésta se libera de manera repentina. Pero si el borde es convergente, o sea que las placas chocan, una de ellas se hunde debajo de la otra, ocasionando actividad volcánica y megaterremotos de magnitud mayor a 8.1 en la escala Richter. Este tipo de movimiento es el responsable de la formación de cordilleras montañosas. El punto subterráneo donde se inicia un terremoto se llama hipocentro y el punto en la superficie directamente encima de él, epicentro. Un terremoto causa 3 tipos de ondas. Las primeras en generarse son ondas de presión, similares a las del sonido, viajan rápido y no son destructivas. Luego vienen las ondas secundarias, cuyo movimiento es perpendicular a la dirección de propagación y solo pueden viajar en sólidos. Por último, llegan las más lentas, las ondas superficiales, que son las más destructivas porque levantan el suelo. Aunque no se puede predecir ni el día ni el mes que ocurrirá un terremoto, un sistema de advertencia sísmica puede detectarlo una vez que inicia, percibiendo las ondas de presión. Dependiendo de tu distancia del epicentro, eso te puede dar valiosos segundos o hasta minutos de ventaja antes de que la tierra tiemble bajo tus pies. Ese conocimiento se lo debemos a muchos sismólogos, como el japonés Hiro Kanamori o la danesa Inge Lehmann, quien demostró que la Tierra tiene un núcleo sólido. En los años 30, el sismólogo Charles Richter desarrolló una escala para medir la magnitud de los terremotos. Es una escala logarítmica. Cada grado representa un temblor que libera 10 veces más energía que el grado anterior. Para los Maymas de Perú, los terremotos eran causados por los pasos de un dios invisible que andaba por la tierra contando a su gente. Por eso había que salir de la casa gritando ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Así, el dios terminaba de contar más rápido. Una acción muy prudente, porque también evitaban que la casa les cayera encima. Curiosamente. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete para que te avisemos cada que haya uno nuevo. Muy bien, jóvenes. Hemos observado el video y ahora nos dirigimos a nuestra ficha de trabajo, que es esta de aquí, ¿correcto? Ahora, vamos a consolidar las primeras 6 preguntas y luego vamos a ir nuevamente a nuestras PPTs. Vamos a consolidar estas primeras preguntas conforme lo hemos observado en el video. Ahora, nos dice la primera pregunta, todos atentos aquí. ¿En qué son los terremotos según la cultura japonesa? Según el video y la información que hemos analizado en esta fuente, podemos concluir que había una leyenda antigua en Japón que se trataba sobre el dios Kashi y un gran demonio pez llamado Namazu. Kashi, ¿correcto? Era el dios que protegía la tierra. Entonces, como Namazu normalmente cuando estaba nadando y se amboloteaba provocaba mucha destrucción, Kashi lo encerró encima de una gran roca. Pero había veces que este gran pez, Namazu, se quería escapar. Cuando se quería escapar, pues se zamboloteaba y se movía. Y según los japoneses, los intentos de escape de Namazu, pues eran los que nosotros conocemos como los terremotos. En la pregunta número 2, nos dice, la pregunta número 2 nos dice, ¿cómo son los terremotos para los hindú? Los antiguos hindú creían que habían 8 elefantes sagrados que sostenían el mundo. Pero había un pequeño elefante, el octavo, el que estaba en la esquina, ¿sí? Quien muchas veces se cansaba de sostener el mundo y agachaba su cabeza. Cuando agachaba su cabeza, hacía un descontorno y un pequeño desequilibrio que
de cierta forma, retumbaba todo lo que sostenían los otros elefantes y se decía para los antiguos hindú que estos revoloteos, a causa de que el octavo elefante que sostenía el mundo agachaba su cabeza, pues eran los terremotos. ¿Sí? Vamos a continuar aquí. Según Aristóteles, ¿sí? Según Aristóteles, él decía que debajo de las capas de la Tierra habían eh, conductos cavernosos que tenían alta presión de calor, por donde pasaba grandes corrientes calientes, y estas corrientes calientes, al moverse, decía Aristóteles, provocaba pues los famosos terremotos. Hasta aquí, jóvenes, con el desarrollo de estas tres preguntas. Estamos aquí con estas tres primeras preguntas. ¿Alguna duda que tengan ustedes? Profesor, en la primera y en la tercera. Ok, vuelvo a repetir la primera. Nos dice la antigua leyenda, un mito japonés, que existía un dios, el dios Kashi. El dios Kashi se encargaba de proteger la tierra, pero también existía un gran monstruo o un demonio con forma de pez llamado Namazu. Se dice que el dios Kashi atrapó a Namazu para que no hiciera mayor disturbios y lo encerró con una piedra sagrada encima. Pero había veces que Namazu se quería escapar del encierro y se movía, se movía. A estos movimientos bruscos que producía Namazu, pues provocaban los terremotos. Y en cuanto a la pregunta número 3, según Aristóteles, ¿cómo se producen los terremotos? Aristóteles decía que debajo de la tierra habían cámaras subterráneas donde corría aire a muy alta temperatura. ¿Papas? Es correcto, vuelvo a repetir. Aristóteles decía que debajo de la tierra habían cavernas donde corría aire a altas temperaturas, o sea, aire caliente. ¿Entendido? Este aire caliente pues provocaba los movimientos o los sismos como nosotros lo conocemos. Ahora sí, ¿han logrado comprender las tres primeras ideas, las tres primeras preguntas? El enlace del video ustedes lo tienen, por favor, revisar siempre. El enlace del video ustedes ya lo tienen dentro de la plataforma Educay, en el mismo enlace donde descargan su ficha, por favor. Muy bien, jóvenes. 3 minutos para que puedan contestar estas tres primeras preguntas, si es que hasta este punto no hay dudas. Empezamos, por favor, y sobre todo dosificamos el tiempo. Profesor, Escucho. profesor, disculpe, usted mandó una ficha, entonces yo lo convertí a Word, pero no puede escribir en las líneas, entonces tendría que sacar la imagen para poder escribir. ¿Se lo puede enviar sin las imágenes? Sí, no hay ningún problema. Lo importante es tener el contenido, o sea, tu respuesta. Ok, profesor, gracias.
Muy bien, jóvenes, estamos concluyendo con nuestras 3 primeras preguntas, ¿correcto? Vamos a continuar. Nos quedamos aquí, ¿correcto? Vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta de este segundo bloque nos indica, ahí hemos trabajado el de Aristóteles. Muy bien, vamos a iniciar con este segundo bloque y nos dice la pregunta. ¿Cómo eran los terremotos según Tales de Mileto? Para Tales de Mileto, correcto, un antiguo griego, él decía que el mundo era como un barco que estaba en un gran depósito de una cierta, de un cierto compuesto viscoso, líquido, y que toda la tierra flotaba sobre este gran líquido, y cuando había un cierto tambaleo, así como cuando se va en barco, estos tambaleos serán los famosos terremotos. Eso es lo que decía Tales de Mileto. Por otro lado, a partir de estas ideas, nosotros en la actualidad sabemos cómo se producen los terremotos. Sabemos que los terremotos son liberación de altas cantidades de energía que se dan cuando chocan las placas tectónicas. La clase anterior habíamos visto y mencionado algunos de los movimientos de las placas tectónicas. ¿Alguno de ustedes se acuerda de alguno de estos movimientos? Convergentes, transformantes. Correcto. Convergentes, ¿qué más? Transformantes. Muy bien. Convergentes cuando chocan, divergentes cuando se separan y cuando solamente se rozan, ¿cómo se llamaba ese movimiento de placas? Transformantes. Muy bien. Y los movimientos transformantes. Entonces, nosotros en la actualidad no hacemos tantas teorías porque ya sabemos por qué se producen los terremotos. Sabemos que los terremotos son altas liberaciones de energía que suceden al chocar las placas tectónicas, ¿correcto? Y estas placas tectónicas tienen 3 tipos de movimiento que los acabamos de repetir como repaso de la clase anterior, que son los movimientos convergentes, divergentes y transformantes. ¿Entendido hasta aquí, jóvenes? Profesor, ¿puedo volver a repetir la primera? La voz no la escuché. Vuelvo a repetir. ¿Cómo eran los terremotos para Tales de Mileto? Tales de Mileto decía que la Tierra era como un depósito o un bloque de tierra que estaba flotando sobre una masa líquida y que cuando este pedazo de tierra se balanceaba sobre parte líquida, pues provocaba cierto bamboleo, como cuando nosotros viajamos por barco. Este bamboleo, pues eran los terremotos según Tales de Mileto. Muy bien, y por último, vamos a observar qué dice Abraham Ortelius. Abraham Ortelius dice lo siguiente. Abraham Ortelius nos da la famosa teoría de lo que conocemos como placas tectónicas. En la actualidad, gracias a los conocimientos de Abraham Ortelius, sabemos lo siguiente, de que la última capa de la Tierra, conocida como la litosfera, donde vivimos nosotros, es decir, la corteza terrestre, en esta capa está fragmentada en muchas grandes extensiones de tierra. Cada una de estas extensiones se les denomina placas tectónicas y que todas estas placas tectónicas están en constante movimiento. Ya hemos analizado cuáles son esos 3 movimientos: convergencia, divergencia y transformantes. Entonces, a partir de lo que hemos analizado de esta primera parte de la clase, jóvenes, van a desarrollar la pregunta número 1, número 2 y número 3. Se les va a dar un tiempo prudente de 3 minutos para que puedan concluir esta actividad. Luego, volvemos a explicar nuestras diapositivas, ¿correcto?
Vuelvo a repetir, jóvenes. Es por eso vital entrar temprano para no perderse las indicaciones. Número 1. La ficha la encuentran en la plataforma Educay. Número 2. Dentro de la ficha está en el enlace. Ustedes van a poder visualizar el enlace del video en la misma tarea que tienen como ficha denominada ficha número 3. Por favor, observen con atención al momento de descargar. Profesor, ¿voy a repetir la última, por favor? Vuelvo a repetir, ¿qué es lo que expone Abraham Ortelius? Abraham Ortelius da la famosa teoría de la tectónica de placas, o conocida como placas tectónicas. Abraham Ortelius, haciendo un mapa principalmente de donde habían sucedido los sismos constantemente en un espacio de 50 años, se dio cuenta que había como que un espacio delineado como si un mapa se dibujara en toda la litosfera. A esta delineación, Abraham Ortelius la dividió en grandes extensiones terrestres, a las cuales conocemos actualmente como placas tectónicas. Muy bien, jóvenes, empezamos a desarrollar 3 a 4 minutos como máximo para poder nuevamente ingresar a nuestras diapositivas. Muy bien, jóvenes, ¿han logrado concluir con la actividad propuesta? Vuelvo a repetir, jóvenes, ¿han logrado concluir con la actividad? Sí, profesor. Un minuto más y continuamos, por favor.
vuelvo a explicarle a 3 jóvenes, según lo que me están pidiendo en el chat. Aquí nos dicen que expone Abraham Ortelius. Abraham Ortelius es la primera persona en proponer la teoría de la tectónica de placas, que lo vamos a ver más adelante. En esta teoría se expone que la corteza terrestre o litosfera está dividida en grandes extensiones de tierra. Estas grandes extensiones de tierra reciben como nombre, pues, placa tectónica. Y entre cada una de estas placas tectónicas se encuentran constantemente en movimiento. Se puede decir que cada placa tectónica en el periodo de un año avanza de 16 a 25 centímetros. Muy bien, jóvenes. Vamos a observar el siguiente esquema continuando con nuestra clase. En el siguiente esquema podemos observar claramente cómo ha sido la evolución en cuanto a lo que nosotros conocemos como la cordillera de los Andes. Observamos. Miren, para que se pueda generar las montañas, tiene que pasar por un periodo de millones de años, miles y miles de años. Observamos, por ejemplo, en el caso del Perú, tenemos la cordillera de los Andes, que es esta de aquí, que representa, correcto, esto de aquí, que representaría a lo que nosotros conocemos como la placa tectónica continental sudamericana o placa sudamericana. Y la que está aquí debajo, entrando por debajo, la conocemos como la placa de Nazca. Estas dos placas tienen un movimiento de choque directo. ¿Cómo se llama el movimiento de choque directo de placas? A ver, ¿quién me responde? Movimiento de convergencia. Correcto, correcto, Victoria. El movimiento de convergencia. ¿Y qué sucede cuando existe el movimiento de convergencia? Pues como las placas chocan de manera directa, una placa se sobrepone sobre otra formando este tipo de relieve, un relieve montañoso. Observamos, la placa de Nazca ejerce presión sobre la placa sudamericana y mediante miles y miles de años ha ido generando, correcto, una deformación. De lo que era así, ha ido generando una deformación hasta que formó lo que nosotros conocemos actualmente como la cordillera de los Andes. Seguimos observando. Ya en la época terciaria, no solamente hay elevaciones, sino también hay precipicios. Observamos los sedimentos de lo que ha quedado de los distintos terremotos. Y luego, esto ha sido cubierto, pues, por algunas especie de proceso en el cual se han ido formando volcanes. Estos volcanes han ido erupcionando, se han ido formando sedimentos, rocas volcánicas, el aparecimiento de diferentes minerales, ¿sí? Y ha quedado así nuestra cordillera de los Andes actualmente. Con zonas altas, zonas donde hay depresiones o precipicios, nuevamente zonas altas y hasta llegar a la parte más alta de la cordillera. Esto de aquí es el proceso de cómo se ha formado la cordillera. Y vamos a observar que la actividad del movimiento de las placas tectónicas puede constantemente modificar el relieve que nosotros observamos. A este tipo de cambio, ¿sí? Se le va a llamar las fuerzas, ¿correcto? Endógenas, que son las fuerzas de movimiento o de cambio del relieve internas, porque suceden debajo de las capas de la Tierra. Sigamos observando. En los procesos fundamentales, dentro de las fuerzas endógenas o fuerzas internas, que son las que modifican el relieve, tenemos 3. La que observamos, la tectónica de placas, la actividad volcánica y la actividad sísmica. Estas 3 actividades, pues constantemente genera las diferentes modificaciones que observamos en el relieve. Son las que generan, pues, los relieves como las montañas, volcanes, y constantemente modifica lo que nosotros observamos
en lo que llamamos relieve. Muy bien. Observamos aquí. Podemos observar claramente en la siguiente imagen, observamos estas divisiones de color rojas que contornean o marcan el perímetro de una zona de la Tierra. A esto se le llama como placa tectónica. Ahora, esto rojo se le llama como límite de placas. ¿Correcto? Un momentito, jóvenes, por favor. Muy bien, jóvenes, continuamos. Entonces, vuelvo a repetir. Según la imagen, estas zonas rojas que observamos aquí se le llaman límite de placas y son las que diferencian una placa tectónica de otra. Por ejemplo, nuestra placa tectónica se encuentra aquí, entre la placa de Nazca, que está aquí, que choca con la placa sudamericana. ¿Correcto? Vamos a observar que no solamente existe la placa sudamericana o la placa de Nazca, sino que existen muchas placas tectónicas. Muy bien. Observamos aquí. Hemos observado con detenimiento desde la clase anterior que existen tres movimientos de placas, ¿correcto? Vamos a encontrar el primer movimiento en este caso. Vamos a observar el movimiento transformante que estoy subrayando con negro. El movimiento transformante es el que observamos en la siguiente imagen, ¿sí? El movimiento transformante es un movimiento que genera roce y este roce genera, pues, una gran cantidad, una gran cantidad de roce que genera una falla sudamericana, que la vamos a ver más adelante como la falla de San Andrés. Luego tenemos los márgenes divergentes. Los márgenes divergentes son aquellos márgenes que normalmente se van separando. Cuando se separan las placas tectónicas, generan pues que debajo, normalmente este movimiento se puede observar en el fondo oceánico, donde se generan cordilleras en base de la actividad volcánica que se desprende del manto y va generando pues una gran capacidad rocosa. Siguiente. Observamos aquí el movimiento convergente. En el movimiento convergente observamos el choque directo de las placas. Como observamos aquí, mire, esta placa choca directamente con esta y este choque hace que una placa se ponga debajo y que la otra se sobreponga, generando gran cantidad de actividad volcánica.
Pero todo nace, todos estos tres movimientos nacen a partir de aquí. Observamos con atención. Si dividimos, podemos decir que la parte, el cuadro que voy aquí a hacer de color azul, el cuadro de color azul, pues responde, el cuadro de color azul responde a lo que conocemos como la capa que nosotros podemos observar, la litósfera y la corteza terrestre. Pero debajo de la litósfera existe otra capa. ¿Cómo se llama esta capa? Esta capa se llama el manto. ¿Qué observamos aquí en el manto? El manto, como observamos, funciona de la siguiente manera y tomen mucha atención. En el medio del manto, debajo del manto, encontramos todavía una capa más. Esta capa de acá, que está debajo del manto, sería el núcleo de nuestro planeta. Este es el núcleo. El núcleo constantemente genera radiación de calor porque se encuentra a 5000 grados centígrados. El núcleo, que genera ondas de calor, hace que se dé este movimiento circular, correcto, entre el manto. O sea, todo lo que hay en el manto es gran cantidad de magma o de roca fundida en estado líquido. Toda esta roca que está fundida por la cantidad de calor que tiene, se mueve, correcto, por la cantidad de radiación de calor que emite el núcleo. Se va moviendo y tiene esta formación. Vamos a observar. Se genera este tipo de movimiento. Miren, este movimiento que estoy marcando se forma según las ondas de calor que emite el núcleo. Este movimiento que va desde ondas de calor del manto en zonas muy caloríficas, como vemos acá amarillo, va descendiendo de temperatura, al descender vuelve a bajar y genera este movimiento. Es este movimiento que genera de que todo esto exista. Si las ondas de calor que emite el núcleo se mueven con mayor rapidez, las placas tectónicas también se mueven con mayor rapidez. Pero en la actualidad sabemos que los movimientos que emite el núcleo son lentos, entre que pueden provocar que las placas se desplacen de 16 a 25 centímetros en un año. Hasta aquí. ¿Pueden ustedes comprender? ¿Han podido comprender esta idea? Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ver la teoría de placas tectónicas. Voy a darles un minuto para que ustedes observen el planeta, ¿correcto? Observen el planeta y observen la cantidad de masa terrestre. Obsérvenlo por 30 segundos con atención y luego me van a comentar qué observan de la imagen. Recuerden que esta es una imagen de la Tierra de hace 225 millones de años. Observen con atención. Muy bien, jóvenes, observamos. ¿Sí? A ver, Pacheco, ¿quieres opinar? Sí, profesor. Puedo observar que no están los continentes que ahora podemos ver, sino que todo está junto. Correcto, correcto, Camila. Muy buena tu observación. Pues como dice Camila, se puede observar en el planeta Tierra de hace 225 millones de años, observamos los siguientes. Está todo Miren, junto. están todos los continentes unidos y han tenido que pasar 225 millones de años para que podamos conocer el planeta Tierra
que conocemos actualmente. A esta teoría, que explica que en algún momento todos los continentes formaron un solo continente llamado Pangea y que durante el pasar de millones de años se fue descomponiendo en los continentes que conocemos actualmente, esta teoría se le conoce como la teoría de la deriva continental. Vamos a observar lo siguiente. ¿Sí? Vamos a ver principales ideas de la teoría de la deriva continental. Vamos a ver que el responsable de esta teoría, ¿correcto? Vamos a ver que el responsable de esta teoría es Albert Wenneger. Albert Wenneger establece la teoría de la deriva continental. Albert Wenneger decía lo siguiente. De que el planeta Tierra en algún momento fue conformado por los continentes unidos en uno solo, que él determinó como Pangea. Este hecho complicó el entendimiento de la época para los demás geógrafos, quien al no estar de acuerdo con lo que decía Alfred Wenneger, pues recibió mucho rechazo, burlas, etc. Pero él realizó expediciones y viajes alrededor de toda la Tierra para encontrar las evidencias suficientes que demostraran su teoría era verdadera. De este modo, Alfred Wenneger, ¿sí?, empezó a reunir una serie de evidencias que vamos a observar en adelante. A ver. Observamos aquí. Por favor, algún voluntario que quiera leerlo. A ver, Dorian, vamos a escuchar esta vez a Dorian. Okay. El resto de estudiantes que alzó la mano no la bajen para tenerlos en cuenta en las siguientes diapositivas, por favor. Dorian, te escuchamos. Ok, profesor. La teoría de Wenneger. Bueno, según hace unos 300 millones de años, los actuales continentes habrían estado unidos en una sola gran masa de tierra firme que dominaba Pangea. La Pangea se rompió dando lugar a otros nuevos continentes terrestres, sujetos a un movimiento de deformación y deriva que todavía perdura. Muy bien. Observamos con atención el esquema. A ver, van a observar ustedes con atención durante 30 segundos esta imagen de aquí. Y me van a dar su opinión. 30 segundos a partir de ahora. Observen con atención. Muy bien. Ahora sí, ¿han logrado observar la imagen? Sí, profesor, se ve que en los dibujos cada vez se empiezan a separar más. Muy bien, correcto, es lo que se puede observar. En el primer dibujo observamos claramente la Pangea unida, pero miren, Wenneger se dio el trabajo de delinear el contorno de lo que pudo ser en algún momento los continentes de toda la Pangea. Posteriormente, observamos aquí cómo se fueron desglosando los continentes. Y aquí ya vemos más común lo que nosotros conocemos actualmente como los continentes de ahora. Ahora, este dibujo fue elaborado por Wenneger, correcto, aproximadamente en el año de 1930. Ahora, observamos aquí. ¿Cuáles fueron las pruebas que Wenneger de cierta manera pudo reunir para sustentar y defender su teoría? Número 1, vamos a ver las pruebas geográficas y número 2, las pruebas geológicas. Vamos a pedirle en el orden en el que han levantado la mano, en primer lugar, a Choque, que nos ayude con la lectura de las pruebas geográficas, y a su compañera Sotelo, que nos ayude con las pruebas geológicas. Pruebas de Wegener, geográficas. Coincidencia de las costas de África y Sudamérica. Wegener cuenta que tuvo esta idea al observar un mapamundi
¿No encajarían las costas de África y de América del Sur como dos piezas de un puzzle si las acercamos cerrando el océano Atlántico? Gracias. Muy bien, pruebas geológicas. Geológicas. Otra prueba, según Wiener, son los viejos granitos que existen en África y Brasil, separados por el Atlántico. Muy bien, vamos a observar para poder entender lo que dice Wenneger. Wenneger establece lo primero. Dice, imagínense que tenemos todo el planeta y vamos a recortar el planeta, el contorno de todos los continentes, y vamos a darnos cuenta de que América del Sur, ¿correcto?, encaja exactamente como si fuese un rompecabezas, un pulsar, encaja exactamente con África, como observamos en la imagen, miren. Observamos América del Sur, que encaja exactamente con África. Segunda prueba geológica. Observó que en Brasil, que está aquí en Sudamérica, Brasil, tenía un granito, ¿correcto? Granitos de origen volcánico, ¿sí? Que eran iguales o similares a los que habían en África. Entonces, Wenneger se preguntó, ¿cómo era posible que exista el mismo tipo de roca en África y América y que tengan casi la misma similitud? Es que probablemente, según las pruebas geográficas, ambos tenían en común antes el mismo territorio y relieve, por eso podían compartir estas características geológicas. Entonces, a partir de aquí, Wenneger ya empieza a formar lo que se iba a conocer como la teoría de la deriva continental. Continuamos. Muy bien. Pruebas paleontológicas. En esta oportunidad vamos a pedirle a Pacheco Camila que lea toda la diapositiva. Pacheco, te escuchamos. Pruebas de paleontología. Coincidencia de fósiles a uno y otro lado del Atlántico. Mesosaurus, pequeño reptil fluvial del Carbonífero y Permico. Sinogactus, reptil parecido a un mamífero que vivió en el Triásico y medía 1 metro. Litrasaurus, reptil con rasgos de mamífero del Triásico. Glossopteris, el lecho fósil del Paleozoico. Gracias. Muy bien. Miren, la prueba paleontológica que establece Wenneger es de que existía, miren, por ejemplo, este reptil, ¿correcto? O tipo de dinosaurio que existió entre Sudamérica y África, pues tenían los mismos restos, los mismos huesos o restos paleontológicos que se encontraron en Sudamérica, se encontraban en África. Y Wenneger decía, ¿pero por qué? Pues observamos el mapa. Como vemos, encaja exactamente Sudamérica con África y probablemente esta especie vivió entre esta zona, ¿sí?, que está marcada de color anaranjado, vivió probablemente en esta zona. Lo mismo que sucede con este tipo de algas, ¿sí? Aquí vemos un tipo de flora, ¿sí?, que normalmente existió entre Australia, la Antártida, ¿sí?, y también existió en Sudamérica y África. ¿Y cómo pudo existir toda esta vegetación en esta misma zona? Porque antes, decía Wenneger, fue un solo continente. Y aquí vemos incidencia pues de este tipo de flora en estos distintos tipos de placas o continentes que ahora conocemos. Continuamos. Otras pruebas que establece Wenneger, ¿sí? Por ejemplo, hace el cuestionamiento del pequeño caracol europeo. Observamos. Vamos a pedirle a Choque que nos ayude con la lectura, por favor. Pruebas de Wegener. Wegener piensa también en nuestro caracol de jardín. No vive más que en Europa y justo enfrente en América del Norte. ¿Qué es usado para cruzar el Atlántico? Por favor. Paleoclimáticas.
indicios de una misma glaciación en lugares muy separados como África, América del Sur, Australia, India y la Antártida. Las huellas dispersas de los glaciares en distintos continentes se reúnen para formar un casquete glacial alrededor de Polo Sur. Las grandes selvas permanecen alineadas a lo largo del Ecuador y los desiertos encima de los trópicos. Gracias. Muy bien. Vamos a observar el primero. A ver, aquí. Vamos a observar el primer recuadro. Nos dice, Wenneger se cuestiona cómo este caracolito puede existir en Norteamérica y cómo este mismo caracolito puede existir en la misma especie, con las mismas características en Europa. Él se cuestionaba y decía, ¿acaso el caracolito pudo cruzar todo el océano Atlántico? ¿Cómo pudo llegar este caracolito aquí? Fue otra de las pruebas que él remitió, que en algún momento estos espacios terrestres llamados continentes pues estaban unidos. Otras de las teorías o pruebas que trató de evidenciar fue la paleoclimática. Él decía, miren, observamos, en la zona donde la Antártida tuvo influencia de gran cantidad de agua y congelamiento, miren, observamos la Antártida, estaba unida, las zonas que están de color blanco en otras partes de los continentes normalmente son selvas tropicales. Por ejemplo, en Sudamérica, aquí encontramos la Amazonía, ¿correcto? Estas zonas climáticas que muestra Wenneger, ¿correcto? Vamos a ver que fueron por influencia directamente de lo que en algún momento la zona más congelada del mundo fue la Antártida y la influencia que tuvo sobre estas zonas terrestres. Y al separarse, pues, mantuvieron la característica de zonas de alta cantidad de vegetación. Continuamos. Ahora, eso es a las pruebas que remitió Wenneger, pero en la actualidad nosotros sabemos que las placas tectónicas siguen una serie de movimientos que ya están pautados. ¿Y qué pauta estos movimientos? Pues es la fuerza interna del núcleo de nuestro planeta. Como nuestro núcleo de nuestro planeta es el centro de la energía magnética de todo nuestro planeta, pues genera este movimiento alrededor de los meridianos, ¿sí? Entonces, todos los continentes se van a mover de acuerdo a las ondas de calor que habíamos observado en un inicio en las PPTs. Aquí observamos que estos continentes van a moverse de esta forma, ¿sí? Por la fuerza electromagnética y que han dejado rastros de este movimiento según las islas que hay debajo de las islas que han generado un rastro dentro del mar, y también vamos a ver relieve submarino que ha dejado rastro del movimiento de las placas tectónicas que siguen este patrón. Continuamos. Observamos aquí. Otra de las pruebas que podemos observar, correcto, es en el fondo oceánico. Observamos. El movimiento que existe dentro del fondo oceánico es el movimiento de placas conocido como divergente o movimiento de separación de placas. Este movimiento de separación de placas, ¿sí? Este movimiento de separación de placas genera de que debajo del fondo oceánico se generen elevaciones, ¿correcto? Estas elevaciones, ¿sí? Se van formando por miles y miles de años, que es otra prueba, ¿correcto? De que las placas tectónicas se han ido moviendo. Siguiente PPT. Las pruebas en la actualidad. Como hemos observado que hay 3 movimientos de placas tectónicas y que son observables en todo el fondo oceánico o el relieve oceánico y en el relieve continental, que ya hemos conocido en las clases anteriores. Estos rastros pues son la formación de los relieves que observamos en la actualidad y que se han ido modificando con el pasar de los años. Ejemplo, miren, observamos, cuando las placas tectónicas chocan, ¿qué forman? Montañas. Las diferentes cordilleras es un ejemplo de que las placas tectónicas han chocado por miles de años y han formado lo que conocemos como cordilleras. Estas cordilleras o cadenas de cordilleras existen en todo el mundo, dependiendo el choque de la placa. También observamos que se han formado pequeñas islas que están en contacto directo con el manto, ¿sí? Y se han formado dorsales en el fondo oceánico. ¿A qué se le llaman dorsales? Elevaciones debajo del mar, como montañas debajo del mar. Estas
se han generado por el movimiento de divergencia de las placas tectónicas. Y por último, tenemos pequeños quiebres de las placas tectónicas que serían los movimientos transformantes que generan estas líneas de aquí, que son contactos directos que hay entre el núcleo del manto de la Tierra con la corteza terrestre. Ejemplo de estas grandes profundidades o grandes hoyos de las placas terrestres que generan este movimiento de roce que va generando grandes precipicios o depresiones, pues son las famosas fallas que conocemos. Una de ellas, muy famosa, es la falla de San Andrés. Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Vuelvo a cuestionarles. Señora profesor. Todo está clarísimo. Entonces, vamos a reinventarnos y vamos a hacer una pausa para tener en cuenta las ideas fuerza de las clases. Número 1. Hemos visto que existen diferentes movimientos de placas tectónicas, convergentes, divergentes y transformantes. Hemos visto que estos movimientos de las placas tectónicas se le conoce también como movimiento o fuerza endógena o fuerza de interior de nuestro planeta, ¿correcto? Que modifican constantemente el relieve. También hemos observado que dentro del movimiento de las placas existen lo que conocemos como placas tectónicas. Hemos definido qué es una placa tectónica. Hemos definido qué es la teoría de la deriva continental, que explica cómo se han ido moviendo estas grandes placas tectónicas alrededor de miles de años. Y ahorita estamos observando cómo modifica el relieve los movimientos de las placas tectónicas, ya sean convergentes, divergentes o transformantes. Continuamos. Observamos aquí más claramente. Arthur Holmes estableció que dentro del manto existen corrientes cálidas, corrientes de calor o de ondas de calor o de radiación que provienen del núcleo del planeta, como podemos observar en esta imagen. Miren, del núcleo del planeta hay radiación de calor. El núcleo del planeta, que se encuentra a 5000 grados centígrados, ¿sí?, va generando radiación. Esta radiación o calor genera estos movimientos debajo del manto. Miren, el manto, que es una gran masa líquida de roca, genera esto, miren, movimientos circulares que empiezan con mayor cantidad de calor desde el manto y se va enfriando al llegar a la corteza y sigue moviéndose, ¿correcto? Y de nuevo se vuelve a calentar y así va generando ¿qué? Observamos cómo mueve la corteza. Este movimiento de aquí que choca con este de aquí genera ¿qué? Divergencia. En este punto de aquí, donde se encuentra el límite de placa, ¿correcto? Observamos que genera divergencia, es decir, movimiento de separación de placa tectónica. En otros lados, cuando choca, miren, este da de igual y de igual, genera que uno baje sobre otro y otro se encime. ¿Este movimiento cómo se llama? Cuando chocan directamente. Divergente. No, divergente. Convergente. Aquí vemos convergencia, ¿correcto? Y de esta manera, Arthur Holmes explica claramente por qué se da el movimiento de las placas tectónicas. ¿Qué es lo que mueve? El calor que irradia el núcleo, que mueve constantemente el líquido que se encuentra en el manto, el magma, que es roca líquida, se va moviendo constantemente y esta gran energía mueve las placas tectónicas, generando estos tres tipos de movimientos que podemos observar. Muy bien. Ahora, las corrientes de convección. A este movimiento o calor que viene desde el núcleo se le llama convección. La convección, ¿correcto?, son corrientes internas que emanan nuestro núcleo, nuestro planeta, y que mueve el magma que se encuentra en la capa conocida como el manto. Hemos observado claramente que este movimiento dentro del manto o el movimiento del magma, pues mueve la corteza terrestre, que es donde nosotros vivimos, generando cambios constantes en el relieve. Muy bien. Ahora vamos a ver algún reconocimiento histórico que se ha dado a través del tiempo por algunos geógrafos. A ver, voy encerrando los recuadros mientras que ustedes van levantando la mano según quieran participar para poder leerlos.
Muy bien, ya tenemos a 4 voluntarios, ¿sí? En esta ocasión va a leer el primero a Harry Hels, va a leerlo Pacheco, Choque va a leernos sobre los descubrimientos de Hels en 1963 y luego nos va a hablar sobre Walter Pickman. Y por último, nos va a leer Sotelo sobre Tuso Wilson, ¿correcto? Y el acuñamiento del término de placa. Valverde, Andrea, no bajes tu manito, que a la siguiente te voy a considerar en la siguiente diapositiva, por favor. Empezamos. Tectónica global, un poco de historia. 1960. Harry Hess interpretó la expansión y la subducción de los fondos oceánicos. Continúa, por favor, Choque. 1963. Se encontró la explicación a las anomalías magnéticas de suelo oceánico. 1965. Un estudiante de doctorado, Walter Pittman, consiguió el primer perfil magnético de la dorsal del Pacífico. 1965. Tuso Wilson acuña el término placa para desarrollar el concepto de la expansión del fondo marino. Realizó además un modelo de la evolución del movimiento de las placas litosféricas. Muy bien, jóvenes. Hemos podido observar cómo ha sido el movimiento de lo que conocemos como placas tectónicas y cómo se han ido generando estos principales conceptos que ahora nosotros estamos manejando con mayor fluidez y con mayor normalidad al momento de referirnos de manera técnica a nuestro planeta. Continuamos. Ahora, vamos a observar todas las placas tectónicas que existen dentro de nuestro planeta. Si nosotros secáramos el océano, todos los océanos, vamos a observar que existen grandes montos de tierra o extensiones de tierra que tienen las siguientes divisiones. Vamos a encontrar la placa australiana, la placa de las Filipinas, la placa Ecuador, ¿correcto? La placa pacífica, la placa de Cocos, que acá está, la placa de Juan Fuca, que está aquí, ¿sí? La placa norteamericana, que es toda esta de aquí, la placa del Caribe, encontramos aquí, donde nosotros nos encontramos la placa de Nazca y la placa sudamericana, ¿sí? Que chocan de manera convergente. Ahorita vamos a ver el movimiento convergente que provoca. Tenemos la placa africana, la placa arábica, la placa euroasiática, la placa australiana y la placa Scotia, ¿correcto? Y la placa antártica. Todas estas placas se mueven unas con otras. Otras se chocan, otras se separan y otras simplemente se rozan. Vamos a observar qué sucede con estos movimientos. Vamos a observar el primer movimiento, el movimiento convergente. Observamos. Supongamos, aquí tenemos la placa de Nazca, ¿correcto? Que choca de manera frontal en un movimiento de convergencia y una placa, en este caso la de Nazca, cede a hundirse y la otra se eleva de esta manera, como observamos en la imagen. Al hacer este tipo de movimiento, observamos que la placa que se va hundiendo provoca actividad volcánica. Mira, quiebra el contorno del manto que vemos aquí, lo quiebra y hace que estas elevaciones montañosas, en muchos de sus casos, pues tengan directamente una entrada a lo que conocemos como el manto, donde hay actividad volcánica. Es decir, las zonas que tienen choque convergente tienen una alta actividad volcánica. Ahora, dentro de esta zona, cuando se va moviendo, hay momentos en que hay asperezas, es decir, hay elevaciones rocosas que hace que la placa insista, es como que está así, insiste y se va doblando y llega un punto en que tiene bastante energía y este movimiento hace que, como si fuesen dos ligas, se mueva. Es decir, el movimiento convergente provoca que con la acumulación de constante energía, ¿sí? Esta placa pues libere grandes cantidades de energías en forma de sismos y terremotos de alta magnitud. Es decir, esta zona tiene alta actividad sísmica. Y vamos también a observar que porque una placa se sobrepone sobre otra, vamos a observar que se genera lo que conocemos como la cordillera de los Andes.
como podemos observar en la imagen. Son las consecuencias del movimiento convergente. Ahora, como dato curioso, nuestro país se encuentra en esta zona de aquí. Nuestro movimiento de nuestra placa terrestre es un movimiento convergente. Nosotros estamos propensos a sufrir megaterremotos, actividad volcánica, ¿correcto? En cualquier momento. Pero más que todo en nuestra zona, que es la costa, estamos muy perceptibles a sentir y poder evidenciar megaterremotos. Por eso siempre hago la referencia de estar ordenados en cuanto al uso correcto de qué hacer antes, durante y después del sismo. Vemos la placa de masa continental, ¿correcto? Aquí observamos que este movimiento de convergencia pues genera lo que conocemos como las montañas, nevados y las altas elevaciones que existen. Ejemplo, el monte del Himalaya que se encuentra en la cordillera, ¿correcto? La cordillera del Himalaya, ahí encontramos al monte Everest. Muy bien, ¿qué sucede cuando las placas se separan? Observamos. Miren aquí el movimiento. Se está separando. Esta va para aquí y esta va para la dirección contraria. Al separarse, genera una gran brecha, como podemos observar, que conecta directamente con el manto. Esta gran brecha normalmente se observa debajo del fondo oceánico. Miren, aquí está el fondo oceánico. Y debajo del fondo oceánico se generan elevaciones o montañas. ¿Correcto? Estas elevaciones debajo del fondo oceánico, ¿sí? A la que podemos llamar, ¿correcto? Dorsales. Estas dorsales que se generan debajo del fondo oceánico, pues son el constante consecuencia de que exista este tipo de movimiento de placa tectónica, el movimiento de divergencia. Podemos observar debajo del mar, miren, estas dorsales que normalmente separan las corrientes marítimas y separan un océano de otro océano. Muy bien, hemos visto también la actividad volcánica. Aquí podemos observar qué sucede, profesor, cuando las placas o fragmentos gigantescos de placas pues se separan. Aquí observamos claramente las elevaciones y cómo se generan estas montañas o dorsales alrededor de todos los océanos, que es un rastro de cómo se han ido moviendo las placas tectónicas. Y por último, vamos a ver las fallas transformantes. Las fallas transformantes o fallas de roce la podemos observar en la superficie terrestre, es decir, en lo que conocemos como relieve continental. En la superficie terrestre observamos el movimiento que es de roce. Este roce genera que se creen esto de aquí. Miren, estas fosas, ¿correcto? O grandes depresiones, que normalmente están conectadas directamente con el manto. Si hubiese un megaterremoto y toda esta dorsal se abriera, se podría quebrar este continente y separar la masa terrestre de este continente con otro. Por eso se dice que está muy propenso a que la falla de San Andrés en algún momento divida a Estados Unidos de Centroamérica, como había comentado una de sus compañeras, si no me equivoco, en la clase anterior. Muy bien, aquí vemos la falla de San Andrés. Y en cuanto a los relieves que modifican la Tierra de forma externa, lo vamos a ver la siguiente clase. Vamos a concluir con lo siguiente. Hoy día, en síntesis, hemos aprendido que existen fuerzas endógenas o fuerzas internas. Estas fuerzas de energía que modifican constantemente el relieve de nuestro planeta. ¿Correcto? Estas fuerzas normalmente se dan por 3 factores, que son el movimiento de placas tectónicas, actividad sísmica y actividad volcánica, que se ha explicado de manera correcta y que espero que hayan entendido. Si hasta este punto, jóvenes, tienen alguna pregunta, me la pueden hacer saber para poder ayudarlos. Muy bien, todo está muy claro entonces. Volvemos a retomar. Antes de concluir con nuestra clase, jovencitos, vamos a tomar la asistencia del día de hoy. ¿Correcto? Estamos trabajando con, en este caso, con primer año A, ¿correcto? Y estamos trabajando el curso de geografía. Hoy día estamos 19 de agosto del 2021 y por favor les pediría que estén muy atentos a la asistencia. ¿Sí?
Arce. Arce. No está. Asensio. Presente. Azurza. Azurza. Vegaso. Presente. Bernaola. Presente, profesor. Calderón. Presente, profesor. Cárdenas. Presente, profesor. Chávez. Presente, profesor. Choque. Presente, profesor. Clavarino. Presente, profesor. Espino. Presente. Espinosa. Presente, profesor. Flores. Cristina. Presente, profesor. Flores. Diego. Presente, profesor. Flores. Ashley. Profesor. García. Presente, profesor. Soy García. Hernández Juan Carlos. Presente, profesor. Hernández Renato. No está Renato. Guamaní Flores. Guamaní Flores. Tampoco está. Guamaní Martínez. Guamaní Martínez. Tampoco está presente. Injante. Injante. Tampoco. Martínez. Presente, profesor. Medina. Medina. Medina Casey. ¿Dónde está? Medina Fabio. Medina Fabio. Napán. Presente, profesor. Nieto. Presente, profesor. Pacheco. Presente, profesor. Palante. Palante. Peña. Presente, profesor. Visconte. Presente, profesor. Ramírez. Presente, profesor. Rocha. Presente, profesor. Salazar. Presente, profesor. Sotelo. Presente, profesor. Sotelo Luana. Presente, profesor. Tataje. Presente, profesor. Y Valverde. Presente, profesor. Muy bien, jóvenes. Vamos a retomar la clase y vamos a volver a nuestra ficha de trabajo una vez que hemos explicado. Nos quedamos en esta parte de aquí. ¿Correcto? Ahora, vamos a explicar a estas tres preguntas. Vamos a ir avanzando y aprovechando el tiempo que todavía nos falta. Vamos por estas tres preguntas de aquí. Vamos a observar en el caso de la primera pregunta. Nos dicen, ¿cuál es la teoría de Alfred Wegener? Es la que acabamos de observar durante toda la clase. ¿Qué propuso Alfred Wegener? Alfred Wegener propuso que existía el movimiento de los continentes, o conocido también como la teoría de la deriva continental. Él explicaba que hace 300 millones de años los continentes formaron un solo continente llamado Pangea, y que con el transcurso de los años este continente se fraccionó y formó los continentes actuales que conocemos como América, Asia, Europa, Oceanía, Antártida y Asia. Esta es la teoría de Alfred Wegener. Si ustedes quieren complementar más información, lo hemos observado también en nuestras diapositivas, cuando vimos las evidencias que Wegener tomó para comprobar su famosa teoría. Luego, observamos la siguiente pregunta, que nos indica,
¿Qué es lo que hizo Marie Tran? Marie Tran hizo lo siguiente. Ella descubrió un mapa de manera interna en el fondo oceánico. Mediante el mapa del fondo oceánico se pudo descubrir que la teoría de Alfred Wegener era correcta, puesto que los diferentes relieves que dejaron los movimientos de placa tectónica, ya sean como las dorsales, lo que se observaba en las fallas y las depresiones que existen cuando chocan las convergencias, pues de esta manera Marie Tran ayudó a demostrar a Alfred Wegener su famosa teoría denominada como la deriva continental, y además aparece el término de placa tectónica. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales capas de la Tierra? Hoy día hemos estudiado que la Tierra tiene 3 capas que nosotros hemos podido diferenciar con total tranquilidad. La primera, que es el núcleo, que se encuentra a 5000 grados centígrados y que genera radiación de energía en forma de calor que mueve a la segunda capa. La segunda capa interna es conocida como el manto. En el manto se encuentra a gran temperatura, lo que provoca que las rocas se encuentren en estado líquido y abunde lo que conocemos como magma. Esta gran cantidad de calor que emite el núcleo mueve constantemente el magma. Soto. A ver quién opinó. Muy bien, vuelvo a... Profesor, me prendió el audio. Ahí está. Mi hermano está pasando. Descuida entonces, ¿se comprende? Entonces, vuelvo a retomar aquí. Cuando observamos sobre las capas de la Tierra me quedé en el manto. En el manto vemos que hay una gran cantidad de magma, que es roca líquida a altas temperaturas, que constantemente modifican el relieve de la corteza terrestre o litosfera, que es la zona donde nosotros vivimos. ¿Sí? Hemos diferenciado 3 tipos de capas de la Tierra, desde el núcleo hasta la capa más externa donde vivimos, que es la litosfera. Muy bien, hasta aquí, jóvenes. Les voy a dar un espacio de 3 minutos a 4 minutos para que concluyan esta actividad, estas 3 preguntitas, en la última parte que nos queda de clase. Correcto, núcleo, manto y corteza. Traten de explicar un poquito de cada una de las capas en la pregunta, por favor. Profundicen bastante en la información que se les brinda.
Muy bien, jóvenes, han logrado concluir con las preguntas propuestas hasta ahí. Y las siguientes preguntas están mucho más fáciles porque ya son algo que hemos nosotros observado. Además, también tienen el video para que ustedes puedan explicar, ¿correcto? Y estas preguntas quedarían como tarea. ¿Sí? Hasta ahí, jóvenes. ¿Alguna consulta con lo que hemos trabajado? ¿Alguna pregunta? Profesor, todo claro. Muy bien, no se olviden de presentar sus fichas, por favor, para que puedan ser evaluadas. Esto sería todo por la clase del día de hoy. Hemos concluido de manera satisfactoria nuestra clase, jóvenes, y ya nos veremos en la siguiente clase en adelante. ¿Sí? Cuídense mucho y entren a su siguiente clase. Hasta luego. Un abrazo para todos. Cuídense bastante. Profesor, no hay tarea, ¿no? Sí, la ficha de video que estamos desarrollando, las preguntas que faltan quedan como tarea. Ya. ¿Ok? Cuídense mucho. Un abrazo fuerte para todos. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Chao, profesor. Chao, profesor. ¿Oh?